se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así mismo sea hecha en la tierra. Gracias por permitirnos abrir los ojos en esta mañana. Nos has despertado con bien, con salud, con fuerza y con deseo de allegarnos a ti. Por eso en el nombre de Cristo te rogamos en este momento que nos des entendimiento y sabiduría del cielo. Que nos des potencia, fuerza, Señor, y comprensión. Que por sobre todo seas nuestro instructor y que nos grabe, Señor, todas las palabras emitidas a través de tu Santa Biblia, las grabes en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, amado Dios. En lo personal me escondo tras ti en este momento. Que no me vean a mí, Padre, que soy solamente un instrumento, sino que te vean a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por favor, quédese con nosotros. Y que la mente de cada persona que está conectada en este momento sea despertada para la gloria de tu nombre. En el nombre sagrado de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Y amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Ya hemos orado, hemos pedido al Señor que nos dirija, así que vamos a entrar en materia. Pero antes de comenzar quisiera decirles lo siguiente. En este momento, o más bien el tema que vamos a tocar, es uno de los temas más difíciles de predicar. Es uno de los temas con más tabú en el tiempo actual. O más bien con más tabú no, más bien hecho tabú por los hombres. Pero yo quiero que sepan que primero decidí conversarlo a través de esta cadena, porque nosotros, los ministros de Dios, no somos arlequines. Nosotros estamos comisionados con una solemne encomienda. Y esa encomienda no es distraerlos a ustedes. Y cuando digo ustedes no me refiero a los que me están escuchando en este momento en vivo. Me refiero a ustedes y a todos los que van a ver este video, porque sé que Brenda los graba y los pone en internet. Así que me interesa mucho que ese pueblo que se prepara para dar la bienvenida al Señor, pues despierte en todos los sentidos. Hace unos días escuchaba yo a mi querido pastor Leo, y él conversaba sobre el testimonio del testigo fiel y verdadero. Dice que lo que producirá un zarandeo en medio del seno de la iglesia será ese testimonio que nos dice a nosotros, porque tú dices que eres rico,
Pero el testimonio del testigo fiel dice, y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, miserable, dice. Ojalá, dice la palabra de Dios. Ojalá, vamos a leerlo, allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. ¿Verdad? En el Apocalipsis, el capítulo 3. Ese es el mensaje para esta hora, hermano. Dice el Señor Jesucristo, el testimonio, el testigo fiel y verdadero, dice, porque tú, dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ese es el pensamiento actual del mundo cristiano. Ese es el pensamiento nuestro y ese es el pensamiento también de la iglesia apóstata. Ellos dicen, todos decimos, somos ricos, estamos enriquecidos y nos seguimos enriqueciendo. Y todos sabemos. ¿Qué no sabemos nosotros, hermanos? ¿Qué no sabemos? Hace un momento estaba yo preparando unos temas y estoy investigando mucho sobre las tecnologías nuevas, aprendiendo sobre el manto de invisibilidad y todos los desarrollos tecnológicos que el hombre ha llegado actualmente a desarrollar y que sigue desarrollando. Desde la conquista del espacio hasta la conquista de la nanociencia y la forma de manipular y transformar los genes, alterar la genética hasta el 2520, hasta las 2300 tardes, hasta el orden de Apocalipsis. ¿Qué no sabemos nosotros? Todo lo sabemos. Como decía Leonardo, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué hay más que podamos hablar? Yo creo que todo ha sido agotado por nosotros ya. ¿Cuánto sabemos? Decimos en nuestro corazón, somos ricos, estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada, porque todo lo sabemos, todo lo conocemos y seguro que con este conocimiento y con esta sapiencia llegaremos a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero el testigo fiel y verdadero dice otra cosa. Dice, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y da unas características muy puntuales, agresivas y contundentes para este tiempo. Por lo menos a cuántos de nosotros nos gustaría que otra persona nos dijera miserable. Pero Cristo lo está diciendo del pueblo laodicense. Dice, eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo, que te detengas un instante y que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando yo leo este versículo 18, especialmente en la parte inicial donde el testigo fiel y verdadero da un consejo y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, me pregunto cuál es ese oro. Y ese oro, mis amados hermanos, es la fe. Ese oro es la confianza. Ese oro es la plena sapiencia y tranquilidad de saber que Cristo es mi redentor. Esa fe genuina que el diablo trata de arrebatar al remanente en este tiempo para llevarlo a tener confianza y fe en otros factores de la vida. Muy bien, con este marco puesto, hermanos, ahora sí quiero entrar en el tema. Ruego al Señor que quienes me están escuchando y quienes escuchen o vean este video en algún momento de la vida de aquí a que Cristo venga, puedan manejar esto en la madurez del Espíritu Santo. Esa es mi oración en el Señor. Ruego al Señor que no me vean a mí, porque yo no soy nadie ni nada. Ruego al Señor que vean a Cristo hablar a una iglesia que dice ser rica, pero realmente está como los huesos de Ezequiel secos, y que es necesario que sea reavivada, es necesario que sea reanimada, es necesario que la carne, los tendones, los ligamentos y todo ello vuelva a su lugar para que entonces ese cuerpo tenga vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro
de primera carta a los Timoteos, la primera carta a los Timoteos, el capítulo 6, perdón, la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Dice Pablo: pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada habremos de sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores, o fueron traspasados de muchos dolores. Noten ustedes que la iglesia de la Odisea ha dejado de tener su fe y su confianza en Cristo. Y Cristo aparece como el testigo fiel para aconsejar a la iglesia que vuelva a depositar esa fe en Él, que haga un stop en su vida y medite, porque el pensamiento de esa iglesia, el pensamiento de ese pueblo es: estamos ricos, somos grandes, todo lo conocemos, todo lo sabemos, todo lo tenemos y no tenemos necesidad de nada. Pero Cristo dice: eres un pobre, miserable, necio y cuitado. Detente un momento, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que devuelvas tu confianza y tu fe a mí. Pero ahora Pablo, en el capítulo 6 y el versículo 10, dice que el amor al dinero es lo que ha apartado a muchas personas del sendero de la iglesia o del remanente fiel que dará la bienvenida a Cristo nuestro Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo número 14, donde vamos a encontrar un relato muy interesante, y este es parte del foco de nuestro tema. Génesis capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a leer todo, porque tenemos mucho material para compartir. No quiero que el tiempo se me vaya. ¿Okay? Génesis capítulo 14, versículo 1, dice así: y aconteció en los días de Abraham, de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Y ustedes pueden seguir leyendo el relato allí, ¿ok? Me interesa puntualizar o llegar al versículo número 11. Dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, tío de Lot, o sea, tomaron a su sobrino, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo dijo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Manré amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y se esparció contra ellos de noche, él y sus siervos, y los hirió, y los fue siguiendo hasta Obad, que está a la izquierda de Damasco.
y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Lot salió en un momento armados, salió con sus siervos y algunos más, me imagino, y salieron a rescatar o a tratar de rescatar a Lot, y con ello rescatar todo lo que pudieran de lo que les habían quitado. Pero noten qué interesante lo que sucedió. Versículo 16. Y recobró todos sus bienes, todos los bienes, y también a Lot su hermano y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Y cuando volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, noten ustedes que el versículo número 17 nos habla de un personaje. ¿Ok? Dice allí que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Aquí vemos a un rey identificado como el rey de Sodoma, pero noten el versículo 18. Va a puntualizar a otro personaje. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hermanos, quiero llamar la atención de ustedes a la acción de este hombre, porque era un hombre común y corriente, un hombre como tú y como yo, pero los intereses de este hombre eran distintos a los intereses de los demás reyes. Note lo que dice el versículo 19. Y le bendijo, y dijo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Melquisedec en ese momento, además de traer dádivas a Abraham, también bendijo a Abraham clara y puntualmente por lo que había acabado de hacer. Entonces dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y ahora Abraham, en señal de gozo, en señal de agradecimiento, en señal, hermanos, de ese sentimiento real, veraz, de comprender, de comprensión, de que Dios era quien le había dado la victoria, de que Dios era quien lo había guiado, de que Dios era quien le había sostenido y quien le había concedido lo que ahora tenía, respondió de una manera clara y puntual, y el versículo 20 nos termina diciendo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora quiero resaltar el contraste con el versículo 21, porque ahora va a cambiar de personaje. Primero, noten que primero, en el versículo 17 habla del rey de Sodoma. Después muestra al rey de Salem. Y ahora, en el versículo 21, vuelve a cambiar al rey de Sodoma. Noten el interés del rey de Salem y noten el interés del rey de Sodoma. Dice el versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham le dice, no, yo no necesito nada de ti. Aquí está todo lo tuyo, toma todo lo que es tuyo y vete en paz. Pero fue una relación muy distinta con Melquisedec. Ahora, quiero resaltar lo siguiente. Melquisedec, dice la palabra, era rey de Salem. Este Salem es nada más y nada menos que Jerusalén. Hasta este punto, mis amados hermanos, Jerusalén no es mencionada en la palabra.
Ahora, yo me atrevo a decir, y esto lo digo yo, ¿ok? No he hallado nada que me corrobore, pero me atrevería a decir que el hecho de que Jerusalén haya sido y sea la ciudad amada de Dios tiene mucho que ver con lo que estamos nosotros leyendo y más puntualmente con el acto o la acción de Melquisedec como rey de Salem. Creo yo, a mi juicio, después de estudiar este pasaje con la Biblia, con el espíritu de profecía y con los comentarios bíblicos, de que este hecho fue lo que hizo que Dios eligiese a Jerusalén como la ciudad amada, como la ciudad en que se habrían de desarrollar muchísimos de los sucesos bíblicos. Muy bien, vamos ahora a Hebreos, el capítulo número 7, Hebreos capítulo número 7, y vamos a ver allí cómo el autor, ¿ok? Y digo el autor, muchos dicen que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, pero bueno, yo creo que es Pablo. Vamos a ver en el capítulo 7 de Hebreos, aunque podríamos leer desde el 5, capítulo 5, leemos algunos versículos, ustedes me van siguiendo. Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote, leo Hebreos capítulo 5, versículo 1, me gustaría saber si están conmigo en este momento. Amén. Amén, muy bien, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Amén. El Señor Jesucristo ha sido constituido sacerdote a favor de los hombres. Su gracia está extendida en favor del hombre. Yo digo aleluya, gloria a Dios por esto. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto del pueblo como también por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Dios llama a sus siervos, Dios llama a sus sacerdotes, Dios llama a los que han de ofrecer sacrificio. Versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es interesante notar, o quiero resaltar en este momento, vamos a seguir al 6 primero antes de resaltarlo, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿ok? Versículo 10, y fue llamado de Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Melquisedec, hermano, dice aquí en Hebreos que no tiene principio ni tuvo final. ¿Por qué? Porque primero Melquisedec, o lo que quería resaltar el autor de Hechos, era el hecho de que este sacerdote no era según el orden levítico, sino según un orden que no había sido establecido, o más bien que había sido establecido antes del sacerdocio levítico. Es decir, era un orden apartado o fuera o mucho más elevado que el sacerdocio levítico. Es decir, lo que quería resaltar el autor era que Melquisedec era, o más bien que el orden de Melquisedec era similar, o estaba comparando el orden de Melquisedec con el orden de Cristo nuestro Redentor. Vamos a ver en este momento el capítulo 7 y leemos el versículo número 2. Vamos a leer desde el 1, ¿ok? 7:1 del libro de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham
los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. Ahora noten lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Noten ustedes que entre Melquisedec y Abraham, que era el representante de la simiente, el representante de Israel, se creó un vínculo muy estrecho, al tanto que cuando él salió y bendijo a Abraham, Abraham inmediatamente se despojó en agradecimiento por la bendición, en agradecimiento conociendo que Dios había sido quien le había guiado, reconociendo que Dios había sido quien le había sustentado, reconociendo que Dios había sido quien le había concedido la victoria. Abraham se despojó. Ahora hay una pregunta muy interesante aquí, que cuando estaba escudriñando esto, me surgió y quiero plantearla en este momento. ¿Melquisedec necesitaba esto? Que se estaba muriendo Melquisedec porque no había o porque Abraham le diera los diezmos. La respuesta es no. Melquisedec era rey de una nación, de la nación de Salem, no lo necesitaba. ¿Consideró Abraham que Melquisedec lo necesitaba o no lo necesitaba? La respuesta es no. Abraham lo dio porque sintió gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque Melquisedec había ministrado sobre él una gran bendición. Agradecimiento, ¿por qué? Porque Dios había bendecido la causa, Dios había prosperado la obra y lo había sacado victorioso de la batalla que había terminado o acabado de enfrentar. Muy bien, versículo 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, el menor es obedecido. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, pagó diezmos en Abraham. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten ustedes que aquí el autor está mostrando que el orden de Melquisedec era superior al orden de Leví o al sacerdocio levítico, tratando de mostrar a los hebreos a quien escribió la carta que el sacerdocio de Cristo era mucho más alto que el sacerdocio levítico y que por lo tanto él había sido ordenado no según el sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec, que no tenía principio, sin padre ni madre y sin genealogía. Pero el hecho interesante a resaltar aquí es la relación entre Abraham y Melquisedec. Melquisedec, un hombre amante, un hombre que tomó en cuenta el hecho de que Abraham arriesgó la vida por su familia y por rescatar todo lo que les había sido quitado, y lo bendijo, y Abraham, en agradecimiento, en amor, en sinceridad, dio a Melquisedec los diezmos de todos, de todo. Ahora, hermanos, quiero decir lo siguiente, y esto viene de mí, en Cristo Jesús. Para mí como ministro es muy triste el ver que nosotros nos preparamos contra todo. En este momento el pueblo adventista o los que pretendemos por lo menos despertar, nos estamos preparando para todo.
Algunos estamos saliendo de las ciudades, algunos estamos haciendo puestos de avanzada, otros estamos avanzando en la obra de la Reforma por Salud, otros estamos dando al mundo el mensaje, otros estamos predicando, otros estamos repartiendo literatura, pero muy pocos, escuchen lo que les voy a decir, muy pocos hemos logrado superar el asunto de que nos toquen el bolsillo. Muy pocos logramos soportar en Cristo Jesús la reprensión cuando alguien nos reprende por los diezmos y las ofrendas. Muy poco, y he visto a muchísimos de los grupos de sostén propio que se han dividido porque alguien o otro dice hagamos esto o hagamos aquello y él no está de acuerdo o ella no está de acuerdo. Eso se llama egoísmo en el corazón, eso se llama amor al dinero, eso se llama codicia. Y como mensajeros del Señor o mensajeros del Señor, tenemos delante de él la obligación de hablar de esto. No es, bueno, y ahorita lo voy a mostrar con la Biblia, ¿ok? Porque Pablo también habló muchas veces esto a las iglesias que él había ayudado y ayudaba en su tiempo. Pero antes de eso, quiero resaltar o quiero mostrarles a ustedes en el libro Primeros Escritos el porqué o uno de los porqué de este mensaje que estamos estudiando en este día. ¿Ok? El libro de Primeros Escritos es bien interesante, hermanos queridos. El libro de Primeros Escritos está dividido en dos partes, ¿ok? En dos partes. La primera parte del libro Primeros Escritos se llama Experiencia Cristiana y Visiones. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro Primeros Escritos se llama Los Dones Espirituales. Los dones espirituales comienza con un marco histórico. Y luego, el primer capítulo, que es el capítulo 32 en la secuencia del libro, se identifica como, o comienza como, la caída de Satanás. Y de allí en adelante comienza la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu de Dios, a mostrar paso a paso la historia de este mundo en el ámbito o en un marco de la gran controversia o el conflicto cósmico, el conflicto que se pelea o que se ha peleado a través de toda la historia de la creación del ser humano. Comienza con la caída de Satanás, sigue con la caída del hombre, luego viene el plan de salvación, después viene el primer advenimiento de Cristo, luego el ministerio de Cristo, la transfiguración, la entrega de Cristo, el enjuiciamiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, y luego viene con la instauración de la iglesia y sigue tocando la conversión de Pablo, luego viene la gran apostasía, el desarrollo del misterio de iniquidad, luego toca algunas doctrinas como la del infierno, luego entonces viene la alianza entre la iglesia y el mundo, y ahora entonces puntualiza o llega a William Miller o Guillermo Miller, que nosotros conocemos, que entonces ya nos enfoca a nosotros en este tiempo actual. ¿Ok? Muy bien. Luego de que toca el capítulo William Miller, entonces viene el mensaje del primer ángel, que ustedes saben y conocen que fue antes de 1844. Luego viene el mensaje del segundo ángel. Luego entonces, como hasta ese momento no hay movimiento adventista, porque solamente eran pequeños grupitos aquí y pequeños grupitos allá, entonces viene el movimiento adventista ilustrado después de el mensaje del segundo ángel. Luego viene otra ilustración, después entonces viene el gran chasco, no en capítulo, sino que si ustedes lo encuentran, lo van a encontrar allí. El capítulo siguiente sería el santuario, donde ellos entonces comprenden la importancia del santuario y qué fue lo que realmente sucedió o aconteció en 1844. Después del capítulo del santuario, viene entonces el capítulo titulado El mensaje del tercer ángel, y luego viene una firme plataforma donde se muestra la institucionalización de nuestro baluarte
o más bien el desarrollo o la fundamentación de nuestro fundamento, ¿ok? Después de una firme plataforma, lo siguiente que vamos a encontrar es el capítulo El espiritismo. Con lo primero que el diablo trató de echar abajo, la plataforma de la verdad presente que Dios había instituido para que su pueblo se subiera sobre ella, fue con el espiritismo, y es lo mismo que está utilizando hoy. Pero el siguiente capítulo, y es el capítulo que me interesa resaltar hoy, y les digo, es uno de los motivos por los cuales he desarrollado este tema en el amor de Cristo, ¿ok? Porque este capítulo, mis amados, es un capítulo clave que nosotros tenemos que comprender, porque es la forma o la táctica en la cual Satanás está sacando a muchas personas del lugar santísimo y devolviéndolas al lugar santo. Primero con el espiritismo, el mesmerismo. Y segundo, lo vemos en el capítulo 62 del libro Primeros Escritos, y quiero leer algunos párrafos en este momento, ¿ok? El capítulo se titula La codicia. La codicia se titula el capítulo, ¿ok? Y vamos a leer de la siguiente manera. Los que tengan el libro me pueden seguir en este momento. Noten lo que dice. Vi que Satanás, ¿están conmigo, hermanos queridos? Amén. Amén. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que prepararan sus acechanzas, especialmente para los que están esperando la segunda venida de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Satanás dijo a sus ángeles que las iglesias ya están durmiendo. Él dice, las iglesias populares ya duermen. Él iba entonces a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retenerlas. Pero, dijo, odiamos a la secta de los que guardan el sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Y ahora, no pierdan de vista que está hablando el enemigo. Id, embriagad de preocupación a los que tienen tierras y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, hermanos. Pueden saber todo lo que quieran saber. Pueden entender todo lo que quieran entender. Pueden conocer Daniel y Apocalipsis completito y de memoria. Pero dice aquí, pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo, la difusión de las verdades que aborrecemos. Presentarles el mundo de la manera más atrayente para que lo amen y lo idolatren. Debemos conservar en nuestras filas todos los recursos cuyo control podamos obtener. Cuanto más sean los recursos que los seguidores de Cristo dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán a nuestro reino, quitándonos súbditos. Cuando ellos convocan reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro. Sed vigilante, por lo tanto, si os es posible, provocad disturbios y confusión. Voy más adelante. Ejerced si podéis, el control de los asuntos monetarios. Y procurad, escuchen esto, amados hermanos, que vuestros oídos estén despiertos a esto. Y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto debilitará su valor y su celo. Pelead por cada pulgada de terreno. Haced que la codicia y el amor a los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Rodeadlos de toda clase de atracciones y serán nuestros.
y no solo nos los aseguraremos, sino que su odiosa influencia no será ejercida para conducir a otros al cielo cuando algunos intentan poner en ellos una disposición mezquina para que lo que den sea poco. Y yo quiero detenerme un momento aquí, hermanos queridos, porque quiero leer en este momento en el libro de Segunda de Corintios, a ver si ustedes me acompañan allí, si son tan amables. A ver, Segunda de Corintios. Déjenme ver. A ver. Sí, vamos a leer Segunda Corintios 9. No pierdan de vista lo que acabamos de leer. Voy a leer un pedacito que me interesa resaltar. Escuchen esto. Procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto debilitará su valor y su celo. Escuchen lo que Pablo escribió en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo número 3. Vamos a leer desde el 3. Mas he enviado a los hermanos para que nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo los de Macedonia y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, que esté firme gloriar. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos a que fuesen antes a vosotros y preparasen primero vuestra bendición antes prometida, para que esté preparada como de bendición y no como de mezquindad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, también segará abundantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ir un momento al libro de Primera de Corintios, el capítulo 9. Primera Corintios, el capítulo número 9. Note lo que dice Pablo a partir del versículo 1. Dice así: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? Pregunta Pablo. ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice Pablo. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Pregunta Pablo. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Lo que Pablo está preguntando aquí es: ¿acaso somos nosotros mendigos? ¿Acaso no tenemos derecho a mantener una esposa y unos hijos? ¿Acaso no tenemos derecho a ser sustentados por vosotros? Dice Pablo. Vamos al versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? Pregunta Pablo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Dice Pablo. ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Pablo les pregunta a los corintios: ¿acaso estoy hablando yo? Y yo les digo a todos los que me escuchan en este momento: ¿acaso está hablando Johan Piedrahíta? No, hermanos, piérdanme de vista a mí. No soy yo el que estoy hablando. Es el testimonio del testigo fiel y verdadero, que habla en contra de muchísimas costumbres que se están dando hoy en medio del profeso pueblo de Dios. Me gustó mucho una puntualización que hizo el hermano Leonardo. Anoche creo que fue, o antenoche. Sí, antenoche, en la presentación que tuvo. Decía: ¿de qué más hablamos nosotros? Todo lo sabemos. Todo lo conocemos.
lo que necesitamos nosotros es el testimonio del testigo fiel y verdadero que producirá un zarandeo en medio de la iglesia de Dios. Por eso es que necesitamos tocar estos temas. Pablo sigue diciendo en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Signo de pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Ahora contesta Pablo, sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de participar de lo que espera. Hermanos, no es posible que un siervo de Dios ande mendigando y en eso se han convertido, y no quiero incluirme porque no quiero que diga la gente después que yo estoy pidiendo nada para mí. Yo no necesito nada, hermano, porque el Señor me ha proveído y ahora en mi casa hay más que antes cuando yo trabajaba para el mundo y su sistema satánico. Gloria al Señor. Pero es necesario que la iglesia escuche el mensaje de amonestación y se haga un sincero escudriñamiento del corazón. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el tiempo se está pasando y sigue habiendo egoísmo en medio del pueblo de Dios. Sigue habiendo codicia en medio del pueblo de Dios. Pablo sigue hablando, no yo. Versículo número 10 al final. Dice, vamos a leer todo el 10. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Ahora contesta. Porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de lo que espera. Ahora, quiero detenerme un instante aquí, no perdamos esta línea, ¿ok? Porque quiero ir un momento al libro Testimonios para la Iglesia. El tomo número 1, Testimonios para la Iglesia, tomo número 1, y leo la página número 178 y 179 y 180. Voy a leer algunos párrafos de allí. El capítulo se titula La iglesia de la Odisea, a quien el testigo fiel y verdadero da el testimonio, señalándola y diciéndole la verdad tal cual tiene que ser presentada en este tiempo. Dice el Espíritu de Dios, no yo. ¿Ok? Con cada dádiva y ofrenda, el donante debe tener ante sí un objeto adecuado, no para sostener a nadie en la ociosidad, y yo digo amén por eso, no para ser visto por los hombres o para forjarse un nombre distinguido, sino para glorificar a Dios mediante el adelantamiento de su causa. Para eso Dios instituyó la benevolencia sistemática. Para eso Dios instituyó lo que Pablo está mencionando en este momento en el capítulo 9 de Primera Corintios. Seguimos leyendo nuevamente la Biblia, ¿ok? Dice el versículo 11. 9:11 de Primera de Corintios. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, escuchen hermanos, escuchen, abran los oídos. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa, pregunta Pablo, si cosechamos de vosotros lo material? No lo estoy diciendo yo, escrito está. Y no lo estoy diciendo por mí. Lo digo por miles y miles de hombres y mujeres que Dios está levantando en este tiempo y se tienen que enfrentar con la escasez y el no hay ni siquiera para un pasaje de bus para ir a predicar el mensaje. Note lo que Pablo sigue diciendo, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho ante todo lo sufrimos.
por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis acaso que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor, no Pablo ni Piedrahíta. Así también ordenó el Eterno, que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Y una de las cosas que me hace a mí, hermanos, hablar sobre este tema en esta ocasión, quizás sea la única vez que hable sobre esto, es el hecho de que la causa de Dios ha sido severamente atrasada por nuestra culpa. Y usted dice, wow, ¿por nuestra culpa? Sí, por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces por ignorancia, pero la mayoría de veces por egoísmo, no se da a los siervos de Dios lo que necesitan para que ellos sigan avanzando en la obra. Y ahorita yo les voy a leer algunos escritos porque no quiero que digan que Piedrahíta dijo. Escrito está, a la ley y al testimonio. Sigue diciendo Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 179. Algunos efectúan cuantiosas donaciones a la causa de Dios, mientras su hermano, que es pobre, puede estar sufriendo cerca de ellos. Y ellos no hacen nada por socorrerlo. No olviden que este capítulo se llama La Iglesia de la Odisea. Sigue diciendo, los pequeños actos de bondad en favor de su hermano en forma secreta unirán sus corazones y serían anotados en el cielo. Voy a leer más abajo. ¿El qué? El mayor, dice el Espíritu Santo, el mayor pecado que existe ahora en la iglesia es la codicia. Por eso toma tanta fuerza el capítulo titulado La codicia del libro Primeros Escritos. Y ahora yo les quiero leer un parrafito más de Primeros Escritos, ¿ok? Voy a terminar aquí con Testimonio para la Iglesia, tomo 1. El mayor pecado que existe en la iglesia es la codicia. Dios siente desagrado de su pueblo profeso debido a su egoísmo. Sus siervos han sacrificado su tiempo y sus fuerzas para llevarles la palabra de vida. Hermanos, hacer un tema, dedicarse a la obra de la Reforma Pro Salud, dedicarse a la obra médico-misionera, dedicarse a viajar de un lugar para otro para llevar el mensaje, no es fácil. Dice aquí, necesita sacrificio de tiempo y fuerza. Se necesita sacrificar a la familia, dejar a la familia por tiempo a expensas de lo que les pueda suceder. Sigue diciendo, y muchos han mostrado por sus obras que la aprecian livianamente. Si en alguna ocasión puede ayudar el siervo de Dios, a veces lo hacen. Pueden ayudar al siervo de Dios, a veces lo hacen. Pero con frecuencia se muestran indiferentes y hacen solamente poco por él, por el siervo de Dios que ha dedicado su tiempo para predicar el evangelio. Cuando emplean a un obrero, escuchen bien hermanos, cuando emplean a un obrero, le pagan tiempo completo. Pero no sucede lo mismo con el siervo de Dios que trabaja con sacrificio. Punto. Trabaja por ellos en palabra y en doctrina. Lleva la pesada carga de la obra en su alma. Y quiero detenerme un momento aquí para puntualizar esto que es muy importante, hermanos queridos. El Señor ha levantado y está levantando a sus siervos en este tiempo. Y esos siervos, no todos, pero los siervos de verdad, sienten en sus lomos, sienten sobre sus hombros el peso de la obra, la angustia de la obra, la tristeza, la alegría, el gozo, el sentimiento de que la obra avance o no avance. Ese peso, hermanos amados, yo creo que si ustedes lo sienten,
me pueden entender de cuál peso yo estoy hablando. Ese peso que te lleva a ti a pararte en una esquina para repartir libros. Ese peso que te lleva a ti a pararte en una esquina, en un parque para repartir tratados. Ese peso, hermanos, que sientes tú, esa tristeza cuando te dicen que un grupo se ha disuelto. Ese peso que siente el pastor Leo cuando va a preparar un tema y dice, ¿de qué hablo? Si ya todo se ha hablado, ¿qué le digo a esta gente? ¿Qué necesita esta gente? Ese peso, hermano, únicamente lo pone sobre los hombros el Espíritu de Dios, y los que saben de lo que estoy hablando me entenderán. Muy bien. Ahora, ese siervo que siente ese peso trabaja por vosotros en palabra y doctrina. Trabaja por mí en palabra y en doctrina. Lleva esa pesada carga en su corazón. Muestra pacientemente mediante la obra de Dios los peligrosos errores que dañan el alma. Destaca la necesidad de arrancar inmediatamente la cizaña que está ahogando la buena simiente sembrada. Extrae de la fuente inagotable de la palabra de Dios cosas nuevas y cosas viejas para alimentar el rebaño. Todos reconocen que han recibido beneficio. Uy, sí, qué bueno el tema. Qué sermón tan bueno. Oye, qué buena la obra del hermano. Qué buena la obra de la hermana. Oye, tremendo, nos hemos alimentado. Todos reconocen que han recibido beneficio. Pero la maleza venenosa, la codicia, se encuentra arraigada tan profundamente que dejan que el siervo de Dios se retire sin haberlo ayudado a satisfacer sus necesidades temporales. Han apreciado su trabajo agotador a la altura mostrada por sus propios actos. El testigo fiel y verdadero dice, yo conozco tus obras. Hermanos, es parte del desarrollo de la iglesia laodicense cuando se comete esta arbitrariedad. Si es verdad, dice ella más abajo, que contemplan al final para recibir su verdadera recompensa y eso los anima, pero su familia debe recibir, vamos a leer un poquito más antes, ¿ok? Perdónenme, vamos a leer un poquito más antes. Estoy en Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, página 179. Vi que los siervos de Dios no se encuentran fuera del alcance de las tentaciones de Satanás. Con frecuencia son intensamente atacados por el enemigo. Oh, pero si lo acabamos de leer en el libro Primeros Escritos, cómo Satanás ataca a los siervos de Dios. Noten lo que dice. Ejerced si podéis el control de los asuntos monetarios y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto debilitará su valor y celo. Leo del capítulo de la codicia. Vuelvo a Testimonio para la Iglesia, el tomo 1. Vi que los siervos de Dios no se encuentran fuera del alcance de las tentaciones de Satanás. Con frecuencia son intensamente atacados por las tentaciones del enemigo, por lo que tienen que pelear una dura batalla. Si pudieran ser aliviados de su comisión, trabajarían gustosamente con sus manos. Sus hermanos necesitan su trabajo, pero cuando ven que este es apreciado tan livianamente, se oprimen. Si es verdad que contemplan al final, para recibir su verdadera recompensa, y eso los anima, pero su familia debe recibir alimento y vestido. Su tiempo pertenece a la iglesia de Dios, de modo que no lo tienen a su disposición. Escuchen lo que les voy a decir, amados hermanos, y esto lo digo con el corazón en la mano, ¿ok? ¿Ok? Amén. Hermanos, he ido a lugares, y lo digo con mucho temor en mi corazón, no lo digo con el ánimo de criticar, solamente lo digo con el ánimo de que tomemos conciencia. He ido a lugares donde lo único, me ha tocado viajar 4, 5, 6 horas, con desgaste personal, con desgaste de automóvil, con desgaste de tiempo, y lo único que se ha dado ha sido, muchas gracias hermanito, muy bueno el tema. Otras veces, hermanito, aquí hay
O pastor, aquí hay para la gasolina. Hermanos, la familia no come gasolina. La familia de los ministros no come gasolina. La familia de los ministros no come transporte. La mensajera del Señor está hablando claramente y dice, eso los anima, pero su familia debe recibir alimento y vestido. Su tiempo pertenece a la iglesia de Dios, de modo que no lo tienen a su disposición. Sacrifican la compañía de su familia para beneficiar a otros. Y sin embargo, algunos que reciben beneficio de su trabajo son indiferentes a las necesidades del obrero. Vi que hacer esto era tratar con injusticia a los obreros y engañarse a uno mismo. Las personas que actúan en esta forma piensan que son aprobadas por Dios, cuando en realidad Él desprecia su egoísmo. No solo estas personas egoístas serán llamadas a rendir cuenta delante de Dios por el uso que han hecho del dinero de su Señor, sino también toda la depresión y angustia que han acarreado sobre los siervos escogidos de Dios, lo cual ha estorbado sus esfuerzos. Todo esto será inscrito en la cuenta de los mayordomos infieles. El testigo fiel y verdadero declara, yo conozco tus obras. El corazón egoísta y codicioso será probado. ¡Wow! Hermanos, cuando yo leo estos testimonios, créanme que es embarazoso para mí hablar de esto. Y sé que es tabú a muchísimas personas. Pero hermanos, como dice Pablo, yo no estoy pidiendo nada para mí. Simplemente llevo en mis hombros el peso de saber de que Dios aborrece la codicia y el egoísmo. Voy a continuar con la palabra de Dios, porque no quiero que digan que es que nomás utilicé los libros rojos, ¿ok? Vamos a ver en este momento Filipenses, capítulo 4, acompáñenme a Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al versículo 19. Filipenses, capítulo 4, 10 al 19, dice de la siguiente manera. Mas en gran manera, dice Pablo, me regocijé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice que se llena de alegría y de gozo de ver que la iglesia de Filipos, los filipenses, ahora se estaban ocupando de él. Sigue diciendo el versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Aleluya, gloria a Dios. El sacerdote, hermanos, Melquisedec, no necesita nuestras bicocas. El sacerdote no es Melquisedec, no necesita nuestras, no sé ni qué palabra utilizar. El sacerdote Melquisedec nos ha dado a nosotros la oportunidad de cooperar con su obra. El sacerdote Melquisedec nos ha dado a nosotros el gozo y la alegría de cooperar con su causa. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí a los filipenses. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien al comunicar conmigo en mi aflicción. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino solamente vosotros. Y yo no sé, hermano, ustedes me van a tener que perdonar y el pastor Leonardo Robles me va a tener que perdonar,
pero sus palabras me hicieron tener un sentimiento cuando él dijo que gloria a Dios había sido sustentado ahora que estaba viviendo en República Dominicana. Pero si no fuese, dijo él, por 3 o 4 personas que aún se acordaban de él, no sabe él qué hubiera sido de él y su familia. Seguramente Dios lo hubiera sustentado, seguramente, porque nosotros los siervos de Dios confiamos en que Él es que nos sustenta. Pero hay de aquellos, hermanos, que se olvidan de los siervos de Dios porque ya no lo ven más. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Dice, sin embargo, bien hicisteis al comunicar conmigo en mi aflicción. Hermanos, tenemos que concientizarnos, hermanos. Y ahorita les voy a mostrar cómo esto no es nuevo. Pablo lo está mostrando. La mensajera del Señor lo está mostrando en su tiempo. Y les voy a mostrar cómo esto repercutió en el desarrollo del adventismo de una manera frontal y sorprendente. Sigue diciendo el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra vez. No es que busque dádiva, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pablo no estaba buscando que ellos le dieran, no tenía necesidad, pero era el privilegio de ellos sostener al siervo de Dios. Y esto no es solamente, o no era solamente de ese tiempo. Esto también es del tiempo actual. Hermanos, los mensajeros de Dios, los siervos de Dios, no son mendigos para que anden recogiendo 20 dólares aquí, 10 dólares allá, 5 dólares allá. No, los mensajeros de Dios son empleados de Dios y son dignos de ser tratados con dignidad. Sigue diciendo Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Muy bien. En este momento quiero citar nuevamente los libritos rojos, ¿ok? Hace pocos días salió el primer tomo de los manuscritos liberados traducido al español. El primer tomo. Lo llamaron Manuscritos Inéditos, el tomo número 1. ¿Ok? Manuscritos Inéditos, el tomo número 1. Yo voy a permitirme leer el nombre de Cristo Jesús. La página número 151. Perdón, no es la página 151. Página 175 de este libro, hermoso libro. Por cierto, el que no lo tenga, consígalo, ¿ok? Es muy importante porque tiene testimonios importantísimos para este tiempo. En el capítulo 48 de este libro, hay un capítulo que se denomina el uso del diezmo. Yo quiero leer algunos párrafos de este capítulo. Sé que muchos no lo tienen, así que les ruego, me escuchen con atención. ¿Qué se debe o qué no se debe hacer con los diezmos? ¿Por qué voy a tratar esto, hermanos? ¿Por qué? Primero, porque como mensajero del Señor llevo sobre mis hombros la carga de la obra de Dios. Segundo, porque lo que está moviendo y ha movido a muchos a salirse de la iglesia regular es el egoísmo. En la iglesia regular muchas personas daban diezmos y daban ofrendas. Pero ahora ya en esta experiencia se dan los diezmos y eso que pelados. Entonces, como no hay ofrenda, pues muchas veces se tienen que ver obligados a utilizar los diezmos para algo para lo cual no fueron establecidos.
Y como mi trabajo como mensajero del Señor es educar a la feligresía, por eso me doy a la tarea de leerles o de leer también para mí estos párrafos, ¿ok? Dice así: me han llegado cartas de Oakland y Battle Creek, indagando sobre el destino dado al diezmo, cuyos remitentes suponían que estaban autorizados a usar el dinero del diezmo para cubrir los gastos de la iglesia, ya que esos gastos eran muy cuantiosos. Según lo que me ha sido mostrado, el diezmo no ha de salir de la tesorería. Cada centavo de este dinero es el tesoro sagrado del propio Señor, que ha de usarse para propósito específico. ¿Cuál es el propósito? La luz que el Señor me ha dado sobre este asunto es que no se usen los diezmos con ningún otro propósito, sino para el sustento de los pastores de los distintos territorios. Y usted dice, o yo digo, como me dijo un hermano el otro día, nosotros no tenemos pastores. Hermanos, cuando dice pastores, está hablando del ministro, de todo aquel que ministra la palabra. Y ahorita le voy a leer algunos testimonios que hablan puntualmente con respecto a esto, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. No me adelanto. Vamos a seguir. Sigue diciendo. Para el sustento de los pastores de los distintos territorios. Si se entregase el diezmo con honestidad y el dinero que entra a la tesorería se controlara meticulosamente, los ministros recibirían un salario justo. El ministro, y voy a cambiar la palabra pastores por la palabra ministro, ¿ok? Los ministros que trabajan, el ministro que trabaja debería ser sustentado, pero a pesar de ello, los que presiden la obra ven que no hay dinero en la tesorería para pagar al ministro. Sustraen entonces el diezmo de otros gastos, como atender las necesidades, voy a leer bien. Sustraen el diezmo para otros gastos, como por ejemplo atender las necesidades del templo o de alguna obra de beneficencia. Dios no es glorificado con ninguna de esas actuaciones. Tenemos que elevar nuestra voz contra este tipo de gestiones. Escuchen, hermanos, escuchen. La mensajera del Señor dice, tenemos que elevar nuestra voz contra este tipo de gestiones. Leo más abajo, siguiente párrafo. No ha habido dinero en la tesorería para suplir a los ministros para el servicio de Dios. Los que han usado el dinero del diezmo para suplir las necesidades comunes de la casa de Dios, han tomado el dinero que debería ir a sostener a los ministros en la ejecución de la obra del Señor, en la preparación del camino para la segunda venida de Cristo. Tan ciertamente como que ustedes hacen esta obra, aplican indebidamente los recursos que Dios les ha dicho que retengan en su tesorería, para que pueda estar rebosante, para que esos recursos sean usados en su servicio. Cuantos han tomado parte en esta obra deberían avergonzarse. Han usado su influencia para sustraer de la tesorería de Dios un fondo que está dedicado a un propósito sagrado. La bendición del Señor se retirará de los que hagan esto. El dinero del diezmo es siempre sagrado. Manuscritos inéditos, página 176. Muy bien. Ya con esto dicho, ahora voy a entrar a puntualizar algunos testimonios donde ella muestra las excepciones. No estoy hablando yo, mis amados hermanos, no estoy hablando yo. Quien está hablando es el Espíritu de Dios a través de su mensajera. Escúchenlo. En alguna de las grandes asociaciones es posible que el diezmo resulte más que suficiente para sostener a los obreros que ahora están en el campo.
Esto, sin embargo, no autoriza que sea usado con ningún otro fin. Si las asociaciones estuvieran haciendo la obra que Dios desea que hagan, habría muchos más obreros en el campo y la demanda de los fondos aumentaría muchísimo. Las asociaciones deberían sentir preocupación por los territorios allende a sus propias fronteras. Hay misiones que sostener en lugares donde no hay ni una sola iglesia ni diezmo alguno, y también donde los creyentes son neófitos y los diezmos son limitados. Si ustedes tienen medios que no se necesitan después de pagar a sus ministros de forma generosa, envíen el dinero del Señor a esos lugares necesitados. Me ha sido dada luz especial respecto a esto. Escuchaba yo la voz de un mensajero celestial y las instrucciones que recibí fueron que las iglesias que contaban con edificios e instalaciones deberían apoyar a las misiones en países extranjeros. Entonces, de los diezmos se pueden apoyar aquellas otras congregaciones que no recogen diezmos suficientes para pagar un obrero que les ayude y que promueva y que avance la obra en dicho lugar. Eso es lo que está diciendo aquí el Espíritu de Dios. Sigue diciendo más abajo. Hoy recibimos una carta donde usted hace referencia a la cuestión relativa a la aplicación de los diezmos para gastos imprevistos relacionados con la iglesia. Dice usted que esto lleva años en hacerse. Está escribiéndole ella un testimonio puntual a una persona X, ¿ok? Me alegra saberlo, sigue diciendo ella. Respondo según lo que Dios me ha dado recientemente y que me ha constreñido a escribir sobre esto. 2 puntos, dice ella. Es un error que nuestras iglesias se apropien del diezmo para otro propósito que no sea para sostener el cuerpo ministerial. El Señor no obrará en favor de ustedes si hacen esto. El diezmo no puede dedicarse a gastos imprevistos. Eso es responsabilidad de los miembros de la iglesia. Hermanos, así como se dan diezmos, deberían de darse ofrendas. ¿Qué pasó con las ofrendas? Si hubiera suficientes ofrendas en medio del seno del pueblo de Dios, entonces no se necesitaría tocar los diezmos para lo que hoy se están gastando. Ella termina diciendo, tienen que sostener a su iglesia mediante sus donativos y sus ofrendas. Muy bien, voy a sentarme en la página porque voy ahora a una carta que ella le envió al pastor Daniels, quien era presidente de la Asociación General, ¿ok? El pastor Daniels. Esto fue en 1897. Esta carta del 16 de marzo de 1897. Escuchen lo que dice. Le hago llegar esta mañana copia de una carta destinada a los Estados Unidos y enviada allí ayer por la mañana, que le mostrará la consideración que me merece que el dinero del diezmo se use para otros propósitos. Este es el fondo especial de renta del Señor para un propósito especial. Nunca había entendido yo este asunto tan bien como ahora, habiéndoseme dirigido preguntas aquí para que las contestara. He recibido indicaciones concretas del Señor en el sentido de que el diezmo es para un propósito especial, consagrado a Dios para sostener a los que ministran en la obra sagrada, como escogidos del Señor para hacer su obra no solo de sermonear, sino también de servir. Debieran comprender todo lo que esto abarca. Ha de haber alimento en la casa de Dios. Los que creen en la verdad han de entregar un diezmo fiel al Señor, y los pastores deberían de ser, o los ministros, deberían ser alentados y sostenidos por ese diezmo. Carta 40 de 1897.
Muy bien. Ahora voy a ir al siguiente capítulo, el capítulo 48a, ¿ok? Que es una derivación del capítulo 48. Ella sigue diciendo, durante la noche me preocupo intensamente por personas que parecen no entender que en la providencia de Dios, la obra... Oído, hermano, ¿están conmigo o no? A ver, ¿están conmigo? Amén. Ok, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Amén. Escuchen esto. Durante la noche me preocupo intensamente por personas que parecen no entender que en la providencia de Dios, la obra médica misionera ha de ser la mano derecha del cuerpo. Alabado sea nuestro Padre Celestial. El diezmo ha de usarse para un propósito: sostener a los ministros, a los que el Señor ha elegido para hacer su obra. Ha de usarse para apoyar a los que presentan la palabra de vida a la gente que soporta que soportan la carga del rebaño de Dios. Los que tienen el encargo de nuestros edificios de iglesia han de estar dotados de los medios que son necesarios para mantener estos edificios en buen estado. Pero este dinero no ha de proceder del diezmo. Cuando alguien entra al cuerpo ministerial, ha de recibir del diezmo una paga suficiente para sustentar a su familia. No ha de tener el sentido o la sensación de que es un mendigo. Y en eso se ha convertido la obra ministerial en medio de los grupos de sostén propio, hermanos queridos. Y le voy a decir una cosa, estuve yo en México, he tenido la oportunidad de ir muchas veces, pero ahora en el Congreso del México DF, de la capital, tuve la oportunidad de sentarme con un jovencito, yo no recuerdo el nombre de él en este momento, pero estuve conversando con él, invitándolo a la obra ministerial. Estuve diciéndole que lo necesitábamos, que la obra lo necesitaba, que ánimo, que siguiera adelante. Y hermanos queridos, yo acostumbro a ser muy puntual y muy directo con lo que digo, porque en este tiempo no estamos para pañitos tibios, ¿ok? El muchacho me contestó literalmente así, me dijo: yo me cansé de mendigar, Pastor Piedrahíta, me cansé de mendigar. Un joven médico misionero entregado las 24 horas del día a la obra y nadie lo apoyaba. Nadie le daba ni siquiera para la crema dental o el jabón de baño. Nadie, hermano, esto no puede ser. Y así se dice que somos el pueblo que espera la venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo nos va a llevar Cristo al cielo con este egoísmo y esta codicia? ¿Cuándo? Sigue diciendo. Muchos pastores yacen en la tumba, muchos ministros yacen en la tumba, llevados allí por la tristeza y la decepción y por las privaciones que les sobrevinieron, porque no recibían suficiente por sus labores. Recordemos que Dios es un Dios de justicia y equidad. Hoy habría muchos ministros en el campo, pero no se les apoya en su labor. Por esto es que la obra no avanza, hermanos. Porque cada uno diseña planes egoístas para hacerlo conforme a él le place o le parece que debiera de hacerse. Y no se hace conforme a la forma en que Dios dijo que debía de hacerse. Voy a ir un poco más abajo. Nunca se ha de olvidar, escuchen esto, a las viudas de esos pastores, sino que si fuera necesario, debieran recibir una paga tomada del diezmo. ¡Wow! Ya tenemos la obra médico misionera. Los médicos misioneros deben ser apoyados de los diezmos. Ahora tenemos a la viuda de los pastores. ¿Cómo le vamos a ayudar a la viuda de un pastor según el plan de Dios si no hay con qué ayudarle? Sigue diciendo. Nuestras asociaciones deberían encargarse de que las escuelas estén dotadas de maestros. Y oído, hermano, porque ahora voy a otro tema o a otro punto que a mi juicio es una de las
punta de lanza para terminar esta obra y no se ha podido desarrollar por la codicia y el egoísmo en el corazón del profeso remanente. Escúchenlo. Nuestras asociaciones deberían encargarse de que las escuelas estén dotadas de maestros que sean educadores cabales de la Biblia y que tengan una profunda experiencia cristiana. A las escuelas habría que llevar el mejor talento ministerial y los salarios de estos maestros debieran pagarse tomándolos del diezmo. Ojo, no lo estoy diciendo yo, está escrito, dice la mensajera del Señor, los maestros. ¿Por qué no hay maestros entre nosotros hoy? ¿Por qué no hay maestros que se dediquen a abrir una pequeña escuela donde nosotros, los de la verdad presente, podamos mandar a nuestros hijos? Hermanos, ya hemos hablado muchas veces, el pastor Piedrahita tiene temas en YouTube donde usted lo puede encontrar, donde hablamos sobre el principio de la verdadera educación y puntualizamos lo importante que nosotros despertemos a la importancia de ese mensaje. Pero no hay escuelas y a nadie le interesa abrir escuelas. Y no hay maestros, mucho menos hay maestros. ¿Por qué? Porque los maestros, si se dedican nuestros jóvenes, si nuestras jovencitas se dedican a maestros, literalmente se van a morir de hambre. Por lo tanto, nadie, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere ese cargo? Nadie. Pero en el plan de Dios está que esos maestros sean sustentados de los diezmos que la iglesia recoja. Escuchen lo que dice el párrafo. A las escuelas habría que llevar el mejor talento ministerial y los salarios de estos maestros debieran pagarse tomándolos de los diezmos. Los ministros de Dios son sus pastores, nombrados por él para alimentar a su rebaño. El diezmo de su provisión para su mantenimiento y el diezmo es su provisión para su mantenimiento. Y él se propone que se conserve sagrado para este propósito. Si los miembros de una iglesia ejercen economía y abnegación en el vestido y en todos sus gastos, tal como Dios quiere, no habría escasez de fondos. Si el pueblo de Dios, de la verdad presente, dejara el egoísmo y la codicia y el ánimo de atesorar y el deseo de vestidos, como dice Pablo, y de peinados ostentosos, habría suficiente para comprar libros, para comprar literatura, para comprar lo que haya que comprar, tinta, para comprar panfletos, para viajar, para todo, y también habría para pagar a los ministros. Pero hoy los ministros, los maestros, las esposas de los pastores o de los ministros, como usted lo quiera llamar, son mendigos, literalmente mendigos. Voy a terminar con el libro, Manuscritos Inéditos, tomo 1. Voy a terminar con él, ¿ok? Leyendo lo siguiente. Si hay un excedente de dinero en la tesorería, hay muchos lugares en los que puede ser usado estrictamente en las líneas señaladas. Dones el dinero del Señor para apoyar a los pastores en países extranjeros, en los que trabajan para alzar el estandarte en nuevos territorios. Ese es dinero del Señor y Él ha dispuesto que se use para sostener al cuerpo pastoral en la formación de un pueblo para prepararse para el encuentro con su Dios. Hay otros lugares en los que pueden ayudar, donde la feligresía es poca y pobre y el diezmo es limitado. Envíeseles el dinero del Señor. Me ha sido reiteradamente mostrado que así es como hay que hacerlo. Esto no es nada nuevo, hermanos, ¿ok? Voy a ir terminando. Y me gustaría que me acompañaran al libro de 1 Corintios, capítulo 16. Noten que hoy Johan Piedrahita no ha hablado, ¿ok?
he dejado que la palabra y los testimonios hablen claramente. Muy bien. 1 Corintios, capítulo número 16. Vamos a leer aquí el versículo 1, ¿ok? En cuanto a la ofrenda para los santos, leo 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a los que vosotros hayáis aprobado por cartas, para que lleven vuestra liberalidad a Jerusalén. Y si es preciso que yo también vaya, pues irán conmigo. Allí nosotros vemos el plan de liberalidad, el plan de generosidad de la iglesia hacia Dios, ¿ok? Vamos a terminar con un pasaje. En lo personal, hermanos, me encantó cuando escudriñé esto, ¿ok? Es lo que Pablo dice en el capítulo 4 y el versículo 10 al 16 de Filipenses. Ya lo leímos, pero quiero resaltar para terminar algunos versículos, ¿ok? Mas en gran manera me regocijé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos, tenemos que entender, comprender para este tiempo, que nosotros no debemos de dar para la obra, porque estemos obligados a darlo. Si alguien va a dar para la obra porque está obligada a darlo, mejor no lo dé. Porque Dios no necesita nuestras limosnas. Dios no necesita limosnas. Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Y yo lo doy a quien yo quiero. El Señor no necesita de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de sostener su obra. Él nos ha dado el grato placer de cooperar con sus ministros. Quizás yo no deba decir esto, pero lo voy a decir en el nombre de Cristo Jesús. Este servidor, ustedes aquí a quien me ven, hermanos, de todo lo que el Eterno me permite conseguir, aparto mi diezmo para ayudar a los ministros de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y donde quiera veo un ministro de Dios que está proclamando el mensaje, que está trabajando en la obra misionera, una mujer que esté trabajando entregada a la obra misionera, yo le apoyo con mis diezmos en el nombre de Cristo Jesús. Porque ella tiene derecho de que así sea y la palabra, ella o él tienen derecho de que así sea y la palabra de Dios dice y el Espíritu de profecía dice que así debe de ser. Y para mí es un gozo el hacer esto, hermano. Me gozo cooperando a estos jovencitos. Me gozo ayudando a estos jovencitos que han dedicado sus vidas. Estuve, hermanos, en la fundación en Brasil. Y hay hermosos jovencitos desde 12, 11 hasta 18, 19 años que han entregado su vida al maestro, al servicio de las demás personas. Y no tienen ningún sueldo. Qué alegría el poder ayudar a estos muchachos. Qué alegría el motivarlos para que sigan adelante entregando su vida al maestro, hermanos. Qué gozo más grande el que el Señor nos ha dado. Qué privilegio más enorme el poder cooperar con su causa. No es que sea una obligación. Es un gozo y un deleite para nosotros el poder ayudar a esta obra. Y Pablo lo dice aquí, ¿ok?
Gloria a Dios. Quiero leer, hermanos, unos párrafos, ¿ok? Unos párrafos y con esto termino. ¿Ok? Con esto termino. En los tiempos de Ellen White ocurrió lo mismo, ¿ok? Esto no es nuevo, ocurrió en los tiempos bíblicos, ya lo hemos visto con Pablo. Y eso, hermanos, que no nos fuimos al Antiguo Testamento, ¿ok? Porque si no pasaríamos todo el día hablando. Pero ahora quiero ir a los días cuando el adventismo inició y termino con esto. Los pastores, dice, estoy leyendo una referencia histórica de un historiador. Los pastores o los ministros se ocupaban de las cosas celestiales, pero se ocupan de las cosas celestiales, pero hasta ellos necesitan alimento terrenal y los alimentos cuestan dinero. Eso es una realidad, es una verdad tangente que no puede ser alterada. El hecho de cómo pagarles a los pastores o a los ministros de la incipiente confesión religiosa, o sea, del adventismo que estaba surgiendo, llegó a un punto crítico a mediados de la década de 1850. Desde 1840 hasta 1850 no había ninguna manera estipulada oficialmente de pagarle a los pastores. ¿Ok? Todos aguantaron, todos soportaron hasta 1850. Pero en 1850 hubo una crisis terrible en esa década. Uno de los casos concretos es el del joven John Lewis Andrews, el pastor Andrews, muy famoso entre nosotros y muy conocido entre nosotros. Pocos de nosotros sabemos que el pastor Andrews fue uno de los que tuvo o se vio obligado a desertar de las filas ministeriales. ¿Por qué? Aún este hombre, que posteriormente sirvió a la iglesia como su principal erudito y fue también su primer misionero oficial al extranjero y presidente de la Asociación General, le ocurrió que a mediados de 1850 el agotamiento y las privaciones lo habían obligado a retirarse del ministerio cuando apenas promediaba su tercera década. A los 30 años, hermanos, John Andrews se vio obligado a retirarse del ministerio. ¿Por qué? Sigue diciendo. En otoño de 1856 llegó a ser empleado en el almacén de su tío en Wacom, Iowa. Wacom, mi inglés no es muy bueno, así que me perdonan. Wacom, de hecho, rápidamente se estaba convirtiendo en una colonia de adventistas observador del sábado apáticos. ¿Por qué se volvieron apáticos? Otro pastor destacado que huyó a Wacom en 1856 fue John N. Lowbor, quien, según dijo, se había desanimado un poco en cuanto a las finanzas. Los White evitaron temporalmente una crisis en el ministerio adventista al hacer un viaje lleno de peligros a Wacom en medio del invierno a fin de despertar a la comunidad sabataria adormecida y recuperar a los pastores desertores. Dice la historia que cuando Elena White llegó y vio a Lowbur trabajando, se quedó mirándolo y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y esa visita, hermano, provocó que tanto Lowbur como el pastor Andrews volvieran nuevamente al ministerio, pero estaban totalmente desanimados porque no tenían con qué sostener a sus familias. Estoy cansado, escribió Jaime White, de ver situaciones de miseria entre nuestros predicadores y pedidos de fondos en la Review Herald. Estoy cansado de escribirlos, esos pedidos para todos y para nadie en particular.
no hacen otra cosa más que llenar la revista y apenar al lector. Estas cosas dañan a la Riven y son una mancha para la causa. Los obreros cristianos quizás no vivan solo de pan, pero así todo, escribió, necesitan pan. Y la palabra dice que los que predican el evangelio deben ser sostenidos por los que escuchan el evangelio o por el evangelio. Pero ¿quiénes son estos? Dice el historiador. La respuesta obvia es cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, debemos mantener o sostener a esos ministros de Dios. Y Dios ha estipulado un precioso y maravilloso plan para que eso sea hecho así. ¿Ok? Muy bien, gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque me da el privilegio de poder trabajar para Él. Bendito sea Dios, que me da el privilegio de poder ayudar a sus siervos. Voy a volver nuevamente, ¿ok? Para rematar con una cita en la página 321 de mi libro, del libro Primeros Escritos, capítulo La Codicia. Con esto terminamos, con esto me despido. Dice así, escuchen claramente. Satanás y sus ángeles toman nota de todos los actos mezquinos y codiciosos de esas personas que dicen esperar a Cristo y los presenta a Jesús y a sus santos ángeles diciendo en tono de oprobio: ¿estos son los seguidores de Cristo? ¿Se están preparando para ser trasladados? Satanás compara la conducta de ellos con pasajes de las Escrituras en los cuales se reprende tal conducta y luego desafía así a los ángeles celestiales. Perdón. ¿Estos están siguiendo a Cristo y su palabra? Estos son los frutos del sacrificio de Cristo y de la redención. Hermanos, se burla de Cristo y de su sacrificio cuando sus obreros, cuando los que profesan seguirle, actúan con mezquindad, con egoísmo y con codicia. Entonces, dice ella, los ángeles se desvían con desagrado de la escena. Dios requiere de los suyos que obren constantemente, y cuando se cansa de hacer el bien, entonces Él se cansa de ella. Vi que le desagrada mucho la menor manifestación de egoísmo de parte de quienes profesan ser su pueblo, de aquellos por quienes Jesús no escatimó su preciosa vida. Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. Escúchenlo, hermano, porque está escrito, no lo estoy diciendo yo. Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino, como Judas, que vendió a su Señor. Traicionarán los buenos principios y una buena disposición noble y generosa por una pequeña porción de ganancias terrenales. Que el Señor les bendiga. Es nuestra oración en esta mañana. Dios les guarde. Amén. 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 Pastor, ¿podrá hacer una oración? Oremos. Te agradecemos, bondadoso Padre, que estás en los sagrados cielos, por habernos bendecido durante esta mañana. Te agradecemos porque el testimonio del testigo fiel y verdadero sigue atravesando nuestros corazones e instándonos al arrepentimiento y a mirarlo a Él en espíritu y en verdad. Perdone, Señor, nuestras faltas y nuestras deficiencias. Perdone, Padre, el espíritu babilónico y satánico que muchas veces se manifiesta en nuestras costumbres codiciosas o anhelosas de guardar y de no dar. Perdone, Señor, si le hemos ofendido con estas inclinaciones. Pero ayúdenos, Padre. Gracias porque su palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades.
Tenga usted misericordia de nosotros y coloque en nuestros corazones una actitud, Señor, correcta, de quienes esperan con ansias el regreso de su Señor. Que nuestros corazones ardan de gozo y que nuestra vida esté centrada no en los gozos y en las alegrías mundanales, sino en los gozos y las alegrías celestiales. Bendito Dios, te ruego en Cristo Jesús que selles este tema para redención y que todas las personas alrededor del mundo que lo escuchen, Padre, lo escuchen para redención y no para condenación. Amén. Sé que es un tema muy delicado, que tiende muchas veces a herir susceptibilidades, pero tu palabra debe ir clara en este tiempo, tu mensaje debe ser directo en este tiempo. Y Padre amado, te ruego en Cristo Jesús que nuestros corazones sean enternecidos. Te agradecemos, bendito Dios, por la preciosa oportunidad que nos das de poder sostener tu obra en el planeta Tierra. ¡Qué privilegio nos has dado, bendito Dios! Gracias, Señor. Quédese con nosotros durante este día. En el nombre de Yeshua, nuestro Redentor. Amén. Amén.